¿Para qué es eficaz la palabra de Dios? Voy a contaros una historia para ilustrarlo mejor. A la escuela de una niña de 8 años vino un grupo que ofreció a los estudiantes la oportunidad de ir a un campamento de verano de 2 semanas con natación, tenis, barbacoa y otras muchas cosas sin pagar nada. Como os podéis imaginar, debía ser un campamento americano, con todas estas ventajas. ¿Cuál era la condición para tan gran premio para una niña de 8 años? Tenía que memorizar 300 versículos de la Biblia para poder ganar el premio. Y ella, ni corta ni perezosa, asumió el desafío de aprenderse aquellos 300 versículos. Su padre, que era pastor, debía revisar cada semana que se los estaba aprendiendo para poder acreditarlo después. Y aquella niña cada día se levantaba a las 6 de la mañana para memorizar y poder decirle a su padre que se lo había aprendido. Cada mañana, aquel ferviente padre oraba: Señor, ayuda a mi hija a recordar estas escrituras, pero aún más, plántalas como una semilla en su corazón. Y al final de cada semana, la niña recitaba aquellos versículos con éxito. Al final de curso, aquella pequeña de 8 años había memorizado los 300 versículos y había ganado el acceso al campamento. Pero, lo único que no había tenido en cuenta es que nadie más había ganado el premio en su escuela y ella no había salido nunca de casa sola. Así que cuando llegó al campamento, el miércoles de la primera semana, llamó llorando a su casa pidiendo que sus padres vinieran a buscarla. Su madre la consoló y le dijo: aguanta hasta el sábado y vengo a por ti. Y el sábado, como le había prometido, fue a buscarla. Qué tristeza cuando la niña regresó a casa y se dio cuenta de que tanto esfuerzo parecía no haber servido para nada. Había perdido la mitad del campamento y estaba decepcionada por haber trabajado tan duro sin haber conseguido lo que creía. Sin embargo, no sabía que su verdadera recompensa era aprender, entre muchas cosas, que nunca debía tener miedo, porque en Isaías 43:1 aprendió que Dios la conocía por su nombre y que le pertenecía. Además, que le respondería con cosas grandes y ocultas, según Jeremías 33:33, y que haría mucho más de lo que podía decir o imaginar, como decía Efesios 3:20. Y eso que como niña tenía una gran imaginación. A esa edad tampoco tenía ni idea de cómo Dios usaría esas semillas que tanto le habían costado sembrar en su corazón. Solo años más tarde, cuando su esposo de 22 años se desmayó frente a ella, vinieron a su mente las palabras que había memorizado en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Sentada con su hija en una sala de espera, levantó la vista cuando el doctor se acercó a la puerta y dijo: lo siento. A veces el primer signo de enfermedad cardíaca es fatal. Inmediatamente se repitió el versículo: yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Y se dijo: esto no me da ni esperanza ni futuro. Entonces, casi como una película, apareció en su mente Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ella dijo en voz alta: se trata de confiar en ti. Nunca habría podido imaginar que poco más de 3 años después se casaría otra vez. Durante los 19 años siguientes dependió de las Escrituras para aprender a amar incondicionalmente, unir a su familia y servirla. Entonces llegó la noticia de que su segundo marido tenía un cáncer de pulmón. ¿Cómo era posible? No era fumador, parecía sano, estaba fuerte. Ella se apoyó en Dios los siguientes meses cuando su marido pasó de andar con un bastón a usar un andador, ir en silla de ruedas y terminar postrado en una cama de enfermos terminales. Todos los días se recordaba lo que sabía sobre Dios en la Biblia. Dios me ama,
tiene grandes planes para mí, Él nunca me dejará. Cuando su esposo murió, sabía que aún podía confiar en Dios con todo su corazón. Es sorprendente que había empezado cuando tenía 8 años. Dios usó su palabra para preparar cada parte de su vida por difícil que fuera. La oración de su padre fue respondida, porque esos versículos plantados en su corazón fueron semillas de la verdad que arraigaron y calaron profundamente en su vida. Actualmente, Failis, que es como así se llama, es presidenta y directora ejecutiva del Ministerio Global Lidera como Jesús, conferenciante internacional para transmitir mensajes llenos de esperanza, y es coautora del libro que tomé esta ilustración, Lidera como Jesús, que a mí me ha servido para ilustrar que la palabra de Dios es tremendamente eficaz, no solo eficaz. Pero lo cierto es que las principales versiones de la Biblia traducen del griego la palabra energes como eficaz, y si miráis, yo lo he mirado en Bible Gateway, es muy fácil, todas coinciden. Pero otra ilustración me hizo dudar. Es que la cosa va de parábolos. Alguno debe decir, ¿y cuándo empieza a predicar esta? Tranquilos, que sigo el método de Jesús, todo va bien, vamos a llegar enseguida. 2 estudiantes universitarios compartían habitación. Uno era un musulmán y otro era cristiano. Y ninguno de los dos había leído el libro sagrado del otro, la Biblia y el Corán respectivamente. Así que el cristiano le dijo, ¿por qué no leemos juntos un día un libro y otro día el otro? Y después compartimos lo que aprendemos. Así que el musulmán aceptó el reto. Al final del segundo trimestre, el musulmán había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Su amistad se fue profundizando, pero un día el musulmán entró en el cuarto abriendo la puerta de golpe y diciendo, ¡me engañaste! Le dice el cristiano, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, leyendo en la Biblia, que la palabra es viva y activa, energes. Entonces sonrió abiertamente y concluyó, tú sabías que la Biblia tiene el poder de Dios y que el Corán es un libro como cualquier otro. Yo no tenía ninguna oportunidad de ganarte. Y esta anécdota de Jay Dennis del libro Los hábitos de Jesús me hizo investigar más. ¿Por qué dice activa y no dice eficaz? Como todas las versiones que he leído en español. ¿Qué tiene esto de verdad? Entonces, fui a buscar el interlineal griego para ver si es que solo era en español o había algo más. Y efectivamente, el interlineal griego traducido al inglés decía activa, en la concordancia de Strong. Pero aún más, buscando a Thayer, el léxico griego decía que energes equivale en griego a joen toergo. Está aquí Dixon, que luego me corregirá y me dirá que no lo he dicho bien, pero lo puedo decir mejor en español. Literalmente en español significa ser uno en el trabajo. Voy un poquito más allá. Lo curioso es que solo joon significa yo soy. Se traduce en español como yo soy. Y como decía hoy Donato, se encuentra en Éxodo 3:14. No es el nombre de Dios, sino cuando Dios se manifiesta a Moisés en el monte con la zarza ardiente, le dice, yo soy el que soy. Y viene de esa parte. En la Biblia griega, la Septuaginta se traduce como yo soy, pero en realidad, en la forma original del hebreo, lo que quería decir, yo soy aquel que estaba, yo soy el que está y yo soy el que estará. En otras palabras, yo soy aquel que siempre está presente. De ahí nos viene esa idea de que literalmente, si lo tomamos como uno es, o si lo tomamos como el gran yo soy, yo en mi mente veía, esto se refiere a la Trinidad. Este Dios, esta palabra activa, me está hablando de un Dios que bien uno es el que trabaja o yo soy el que siempre está presente y activo. Pero vamos a verlo mejor. Quiero que me sigáis. En el Evangelio de Juan, todos sabemos, 7 veces aparece Jesús diciendo de sí mismo, yo soy. Las 7 preciosas metáforas, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan de vida, yo soy... Pero hay una 8ª vez que Juan está refiriéndose a Jesús como el yo soy y Jesús no usa una metáfora. Se proclama el yo soy para identificarse con su Padre. Está yendo más allá de todas las cosas que podemos imaginar. Él está diciendo, yo soy Dios. Y les dice a los judíos, que son sus enemigos, os aseguro de que antes de que naciera Abraham, yo soy.
y cae como una losa, como una piedra sobre ellos. Y aunque en castellano se ha traducido como yo soy al presente, se refiere al pasado, se refiere a la época de Abraham. Tendríamos que entender, antes de que Abraham fuese, yo he estado, yo existía antes de que Abraham fuese. 1600 años antes, Jesús, y mucho antes de eso, ya había estado allí. Eso para los judíos era como decir directamente, yo soy el Hijo de Dios. Así que empezaron a rechinarles los dientes, como dice aquí en Juan 8:58, y les dice más Jesús, si me estáis rechazando mi palabra, estáis rechazando la palabra de mi Padre. Y estáis rechazando la palabra que tiene poder para dar vida eterna a todo el que la cree. Juan 8, 51 y 55, si queréis buscarlo. ¿Por qué entonces toma como referencia al patriarca Abraham para acreditar su identidad? Porque les estaba diciendo, soy mayor que Abraham. Vosotros ponéis vuestra fe en Abraham, creéis que vuestra identidad depende de ser judíos, descendientes de Abraham, pero yo os digo, hay aquí uno más grande que Abraham. Si lo rechazáis a él, rechazáis a Dios. Antes de que él naciera, yo ya existía. Y hay 3 verdades muy importantes que me interesan para poder relacionarlo con la palabra activa. Jesucristo existía en la época de Abraham, estaba con Dios entonces y conoció a Abraham. Segunda verdad, era el Hijo de Dios que siempre había existido y era en ese momento Dios como lo sería también en el futuro. Quizá para nosotros esto suena muy teológico, pero para ellos era como, ¿quién se puede hacer el Hijo de Dios? ¿Y quién puede decir que la palabra es suya? Ya existía antes de eso. Pero no fue la única ocasión en que Jesús se está asociando con su Padre y haciéndose uno. Seguimos en el Evangelio de Juan. Sana a un paralítico en día de reposo y argumentó, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Seguimos con la fase activa. Si Jesús trabajaba y su Padre también trabajaba y lo hacía por su palabra sanando a un reposo, es que su palabra seguía activa con él. Era una identificación plena. Pero si vamos al inicio del Evangelio de Juan, que también lo ha citado hoy, me ha gustado mucho que lo ha hecho Donato, porque vamos viendo cómo todo se complementa y vuelve a lo mismo. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio, y no es una casualidad que Juan, conociendo las Escrituras, diga en el principio en su Evangelio. Está citando directamente del Génesis. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra verbo es en griego original logos. Se puede traducir como palabra o como verbo. Depende de la versión que cojamos. ¿Qué dice también en el Génesis? En el principio está señalando que el logos, Jesús, estaba en el principio con Dios creando el mundo. Así que los dos, tanto el inicio de Génesis como Juan, van a la misma idea. Había una armonía con el Creador, había una relación entre ambos y se comunicaban. Eran uno haciendo el mundo. El logos, palabra o verbo, es preexistente de nuevo. Así que todos los textos que vemos vienen a decir, si Jesús era uno con su Padre y ya existía, ya estaba antes de que todo se originase, no tenemos por qué dudar que su palabra seguía siendo activa y creadora. Y sabemos que se refiere a Jesús porque en el versículo 14 añade, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, el Logos es una persona, no es un Dios menor, no es un apéndice del Padre, no es una copia, es Dios mismo. No contenía simplemente la divinidad, era la divinidad. Era Dios mismo porque el Hijo es Dios como el Padre, en otras palabras. Luego Juan indica en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El logos, el verbo, la palabra, en acción, era según Juan y según lo que creemos nosotros, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho existiría. Era la esencia misma y todo por la misma palabra de Dios que estaba creando las cosas como la conocemos. Pero para completar la Trinidad, para que podamos verlo,
También citamos de nuevo Génesis 1. Y cuando leemos el versículo 2 dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Visto así parece, bueno, estaba presente. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu para poder decir que también era creador? Según muchos comentaristas, más bien hebraicos, como John Owen, dice que entre otras acepciones de la palabra mover, se refiere a un movimiento suave que es parecido al de un ave que aletea sobre los huevos para incubarlos, para darles calor y para seguir proveyendo que la vida se mantenga, de una forma que preserva. Así que es muy fácil para un hebreo cuando lee esto imaginar que el Espíritu estaba transformando el caos en un inicio de vida. Así que el Espíritu mismo tenía una acción creadora y estaba presente con la Trinidad creando el mundo de una forma muy patente. El Espíritu era vivificante. Pero si volvemos al Evangelio de Juan, ¿quién ocuparía el lugar de Jesús? La Trinidad no solo la podemos ver en el inicio, sino que si volvemos al Nuevo Testamento, la Trinidad creadora estaban juntos. Cuando Jesús se despide de sus discípulos porque va a dejar la tierra y va a volver con el Padre, les avisó de quién ocuparía su lugar. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Pero cuando Él, doy un salto, del versículo 7 al 13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Su palabra en nosotros, a través del Espíritu morando en nosotros. Así que de nuevo la palabra está activa en cada uno de nosotros que ha recibido el Espíritu Santo y está convencido de que fue el enviado por Jesús, por Dios. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Así que de nuevo vemos cómo se cierra el círculo a través de la palabra morando en nosotros y ese mismo Dios activo obra en nosotros a través de su palabra de una manera completa. El Espíritu Santo del que Jesús habla aquí no solo guiaría a sus discípulos en esa época en que Jesús se iba y no podrían verlo, está guiándonos a todos nosotros desde dentro y con la sabiduría que viene directamente del Padre. Es palabra activa. Es el mismo Espíritu que inspiró toda la Escritura, haciéndola provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente, o sea, nosotros, estemos perfectamente equipados para hacer toda clase de bien. Concluyendo, y así acabamos pronto y no nos cansamos. Conclusiones. Si tomamos la expresión, uno es el que trabaja, Jesús era uno con su Padre y obraba milagros por medio de su palabra, señales, como las estaba llamando Juan, que apuntaban a su identidad como hijo de Dios. Jesús era uno con Dios y sus milagros, esas señales apuntaban a su identidad y a su poder. Si tomamos el gran yo soy de Éxodo 3:14, si tomamos el gran yo soy de Jesús, identificándose con su Padre en el pasado, en el presente y en el futuro, sabemos que sigue activo y vemos a Dios todavía hoy, y lo veremos mañana y lo veremos siempre, obrando a través de su palabra. Y si creemos que cuando Jesús se fue cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo en y con nosotros, y que este se convirtió en nuestro guía al leer la palabra, al memorizarla como hizo Failis, al acercarnos a ella con sinceridad como hizo este estudiante musulmán, entonces podemos ver y dar testimonio de que la palabra sigue activa en el mundo y en nosotros, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, obrando en nuestra vida y preparándonos para mayores cosas de las que hemos visto todavía ahora. Así que me gustaría que pudiéramos acabar orando, porque conforme yo preparaba esto pensaba, ¿lo creo o solo es porque lo he leído? Y le pedí a Dios que de verdad esa palabra activa, que tiene poder porque es Dios mismo obrando en mí, pudiera también ser Dios mismo obrando en cada uno de vosotros. Porque creáis en la palabra de una forma renovada, si cabe, de una forma que le dejemos a Dios
que haga la obra en nosotros y a través de nosotros por el poder de su palabra y no por un poder humano, por mucha experiencia que cada uno quiera tener, por mucha facilidad que crea tener de palabra. Y no me malinterpretéis, quiero decir que sea de verdad la palabra de Dios obrando en nosotros por el Espíritu Santo y a través de nosotros para que realmente la obra que tenemos en las manos se cumpla antes de que el Señor nos llame o Él venga. ¿Oramos? Padre, te quiero dar gracias de antemano, porque tú eres fiel y tu palabra se cumple. Y a pesar de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, tú nos estás mostrando que no has dejado de trabajar, que sigues transformándonos a nosotros y transformando nuestra realidad a nuestro alrededor. Te pedimos de verdad que podamos tener esa fe en tu palabra, que nos des el poder ver cómo está obrando y que nos reveles, aunque sea por pequeños destellos, esos grandes milagros que vas a hacer a nuestro alrededor. Gracias por seguir activo, gracias por no cansarte nunca y por renovarnos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga.